En abril de 1925, mientras Europa aún trataba de levantarse de las ruinas de la Gran Guerra, nació en Peine, Alemania, un niño llamado Shlomo Perel. Su familia judía llevaba una vida modesta y tranquila, sin imaginar que, en pocos años, el ascenso del Tercer Reich pondría en riesgo no solo su futuro, sino también su propia existencia. Expulsado de la escuela por las leyes raciales, su infancia quedó bruscamente interrumpida con la llegada del nazismo al poder. En medio de esa persecución, Shlomo tomó una decisión que marcaría su destino: ocultar su identidad y adoptar un nuevo nombre, Joseph Pergel. Con esa máscara logró infiltrarse en las propias estructuras del régimen, primero en la Wehrmacht y más tarde en las juventudes hitlerianas. En ambos escenarios vivió bajo una presión constante, obligado a sostener un papel en el que un simple descuido podía significar la muerte. Su recorrido no es solo una hazaña de supervivencia, sino un reflejo de las contradicciones más oscuras de la historia europea. En su voz y en su memoria quedaron grabados episodios que muestran cómo la astucia y la determinación podían desafiar al destino en tiempos de exterminio. Este documental explora la vida de Solomon Perel, el niño judío que, disfrazado de nazi, logró sobrevivir en el interior mismo de la maquinaria que buscaba destruirlo. La difícil adaptación de un niño alemán en la Polonia judía. En abril de 1925, mientras la República de Weimar experimentaba uno de sus periodos más esperanzadores, nació Solomon Perel en Peine, una modesta ciudad de Baja Sajonia. Sus padres, Azriel y Rebecca, habían llegado desde Rusia huyendo de los brutales pogromos zaristas, llevando consigo únicamente la determinación de reconstruir sus vidas. Como tantas familias judías de Europa Oriental, encontraron en una pequeña zapatería la base económica que les permitió establecerse y ganar cierto respeto en la comunidad local. Los primeros años de Solomon transcurrieron en relativa normalidad, aunque no exentos de tensiones. La familia enfrentaba el desdén de algunos judíos alemanes establecidos, quienes consideraban a los inmigrantes orientales como elementos menos refinados. Esta discriminación interna anticipaba las divisiones mucho más brutales que estaban por venir. Pese a estas dificultades, los Perel lograron integrarse gradualmente en la vida social de Peine. Azriel trabajaba incansablemente mientras Rebecca cuidaba de sus 4 hijos, Berta, Isaac, David y el pequeño Solomon. Para cualquier observador, representaban el modelo de familia judía que había encontrado su lugar en la Alemania moderna. Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse en 1933 cuando Adolf Hitler ascendió al poder. Azriel Perel, como muchos contemporáneos, mantuvo inicialmente cierto optimismo, convencido de que aquel tipo loco no permanecería en el poder más de 80 días. Esta percepción, compartida por numerosos alemanes judíos, demostraría ser una subestimación fatal de la capacidad destructiva del régimen nazi. Las medidas antijudías transformaron gradualmente la vida cotidiana de la familia. Los boicots a comercios judíos redujeron drásticamente los ingresos de la zapatería, mientras la atmósfera social se volvía progresivamente hostil. Vecinos que antes mantenían relaciones cordiales mostraron frialdad, cuando no abierta animosidad. La codificación oficial de la exclusión judía llegó con las leyes de Nuremberg en 1935, momento en que Solomon experimentó directamente la brutalidad del sistema. Fue expulsado de su escuela a los 10 años. Esta humillación no era meramente simbólica, representaba la negación total de cualquier futuro en Alemania para Solomon y sus hermanos. Sus padres comprendieron que permanecer significaría condenar a sus hijos a una existencia marginal, sin posibilidades educativas, laborales o de integración social. Enfrentados a esta realidad implacable, tomaron la decisión más difícil para unos padres: abandonar todo lo construido durante años. Polonia, con su numerosa población judía, parecía ofrecer refugio seguro. La llegada a Lodz en 1935 marcó el inicio de desafíos inesperados. Solomon, acostumbrado a la vida en una pequeña ciudad alemana, se encontró inmerso en una metrópoli industrial con una vibrante comunidad judía donde las diferencias culturales se manifestaban inmediatamente. Los niños judíos locales no recibieron con los brazos abiertos a este refugiado germanoparlante que parecía no encajar en su mundo. La adaptación inicial resultó particularmente ardua. Las burlas de sus nuevos compañeros, que lo percibían como extraño, complicaron su integración. Además, debía dominar el polaco.
Sin embargo, la juventud jugó a su favor. Con el tiempo, no solo aprendió la lengua, sino que desarrolló genuino afecto por su nueva patria. Polonia comenzó a sentirse como un hogar verdadero. Durante estos años en Łódź, Solomon completó su educación primaria y estableció amistades significativas con compañeros como Jerzy Rapoport y Jacob Lubliński. Juntos compartían estudios y discusiones sobre política y el futuro incierto que se cernía sobre Europa. Estas relaciones, forjadas en un período de relativa normalidad, adquirirían valor incalculable cuando el mundo se desmoronara a su alrededor. Paralelamente, Solomon se involucró en organizaciones juveniles. Su participación en el Club Gordonia le permitió conocer el himno Hatikvah, que años después le proporcionaría consuelo en momentos desesperados. También se afilió al Komsomol, la organización juvenil comunista, reflejando las simpatías ideológicas que muchos jóvenes judíos desarrollaron ante el creciente fascismo europeo. Esta nueva estabilidad duró apenas 4 años. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Para Solomon y su familia, esto representaba la materialización de sus peores temores. El régimen del que habían huido ahora los perseguía hasta su refugio. Los bombardeos sobre Łódź comenzaron inmediatamente. La ciudad que había representado esperanza y seguridad se transformó súbitamente en un escenario de terror. Las familias judías que habían reconstruido sus vidas tras años de esfuerzo vieron cómo todo se desmoronaba nuevamente. La perspectiva del confinamiento en un gueto se volvió realidad inminente. Ante esta nueva catástrofe, Rebecca y Azriel Perel tomaron una decisión desesperada. Sabían que permanecer en territorio ocupado significaba una condena segura y, con el corazón desgarrado, instaron a sus hijos menores a huir hacia el este. Isaac y Solomon partieron con la bendición de sus padres y con un mandato convertido en razón de vida. Debían sobrevivir a cualquier precio. En aquella despedida, la madre dejó grabada en la memoria de Solomon una exhortación clara. Lo habían traído al mundo para vivir, no para rendirse. La huida hacia territorio soviético se convirtió en una odisea plagada de peligros. Ambos hermanos se unieron a miles de refugiados que escapaban del avance alemán. El viaje incluyó momentos de extrema tensión, como el cruce del río Bug en condiciones precarias, donde Solomon estuvo a punto de ahogarse cuando una embarcación sobrecargada volcó, siendo rescatado por un soldado soviético. Los hermanos llegaron finalmente a Białystok, una ciudad del noreste de Polonia que, tras la invasión, había quedado bajo control soviético. Allí creyeron encontrar un respiro, pero el alivio duró poco. Las autoridades decidieron separarlos y enviaron a Solomon a un orfanato estatal en Grodno, un centro urbano cercano a la frontera con Lituania donde funcionaba un sistema educativo comunista. En ese entorno, marcado por el ateísmo oficial y la lucha de clases, al menos halló seguridad física y la posibilidad de continuar sus estudios. En el orfanato, Solomon se adaptó con rapidez. Su paso previo por el Komsomol le abrió puertas y pronto se destacó como estudiante comprometido con los ideales soviéticos. Durante esta etapa llegó incluso a distanciarse de sus raíces religiosas, que consideraba incompatibles con la nueva cosmovisión política que lo rodeaba. Captura y metamorfosis, de judío a Hitlerjugend. El 22 de junio de 1941 marcó un punto de inflexión definitivo en la historia europea y, sin saberlo, en el destino personal de Solomon Perel. Cuando las divisiones alemanas cruzaron la frontera soviética iniciando la Operación Barbarroja, millones de civiles se vieron arrastrados por una oleada de violencia que transformaría para siempre el mapa del continente. Entre esos refugiados desesperados, un adolescente de 16 años estaba a punto de protagonizar una de las transformaciones más extraordinarias del período más oscuro de la humanidad. Solomon se encontraba entonces en territorio soviético, después de haber perdido contacto con su hermano Isaac durante la evacuación caótica del orfanato de Grodno. Las tropas alemanas avanzaban con una rapidez que había tomado por sorpresa incluso al alto mando soviético. Miles de civiles, principalmente judíos que habían buscado refugio en la zona oriental, se vieron atrapados sin posibilidad de escape. Durante su huida desesperada hacia el interior de Rusia, Solomon se unió a una multitud de refugiados que se desplazaba por carreteras congestionadas bajo el fuego de la aviación alemana. Su ropa estaba hecha jirones después de días arrastrándose por arbustos y terreno rocoso. El hambre lo debilitaba progresivamente, y su aspecto era el de cualquier otro refugiado.
sucio, exhausto y aterrorizado. Fue en este contexto de caos absoluto cuando se produjo el encuentro que cambiaría radicalmente su existencia. Una patrulla de soldados alemanes interceptó al grupo de fugitivos al que se había unido Solomon. Para los militares, aquellos civiles representaban una molestia que debía eliminarse rápidamente. En circunstancias normales, el procedimiento era directo. Los judíos eran ejecutados sumariamente, mientras que los demás podían ser utilizados como mano de obra o simplemente liberados. Solomon comprendió instantáneamente que se encontraba ante el momento más decisivo de su vida. En cuestión de minutos, tal vez segundos, sería interrogado sobre su identidad. Su respuesta determinaría si continuaría viviendo o si se convertiría en una estadística más del genocidio nazi. Con una presencia de ánimo extraordinaria para alguien de su edad, tomó una decisión que desafiaría toda lógica. En lugar de intentar ocultar su origen, inventaría uno completamente nuevo. Cuando el soldado alemán le preguntó quién era, Solomon respondió con una mentira elaborada con rapidez sobrehumana. Se presentó como un Volksdeutscher, es decir, un alemán étnico que había vivido en territorio soviético y que ahora intentaba regresar a su patria. Explicó que había quedado separado de su familia durante la confusión de los primeros días de guerra y que, como buen patriota alemán, buscaba unirse a las fuerzas del Reich. La audacia de esta estrategia era extraordinaria. En lugar de minimizar su presencia o intentar pasar desapercibido, Solomon optó por presentarse activamente como alguien valioso para sus captores. Más aún, lo hacía utilizando un alemán perfecto, sin acento extranjero, lo que inmediatamente captó la atención de los soldados. Su apariencia física, con cabello rubio y rasgos que encajaban perfectamente con los estereotipos raciales nazis, respaldaba su historia improvisada. El soldado que lo interrogaba inicialmente mostró desconfianza, pero gradualmente comenzó a creer en la veracidad del relato. Otros miembros de la patrulla se acercaron, intrigados por encontrar a un supuesto compatriota en circunstancias tan extraordinarias. Lejos de ser ejecutado, Solomon se encontró siendo tratado con una cortesía inesperada. Le ofrecieron comida, agua y, lo más importante, protección bajo custodia militar alemana. Durante las jornadas siguientes, mientras era trasladado entre diferentes unidades militares, perfeccionó su nueva personalidad. Adoptó el nombre de Joseph Pergel, un alias que había creado combinando elementos que sonaran convincentemente alemanes. Su integración se facilitó por sus habilidades lingüísticas y su aparente entusiasmo por colaborar con sus salvadores. Rápidamente fue asignado como intérprete, función que desempeñó con notable eficiencia. Su conocimiento del ruso, polaco y alemán lo convirtió en un recurso valioso para las unidades que operaban en territorio ocupado. Paralelamente, observaba cada comportamiento y gesto de sus compañeros para perfeccionar su impostura. Durante este periodo de adaptación, Solomon experimentó una contradicción psicológica profunda. Por un lado, se sentía aliviado de haber escapado a una muerte segura y agradecido por el trato relativamente cordial que recibía. Simultáneamente, la conciencia de estar colaborando con quienes perseguían sistemáticamente a su pueblo le generaba una culpa abrumadora. Una anécdota particularmente reveladora de este periodo involucra su relación con Heinz, el médico de la compañía. Durante un reconocimiento médico rutinario, Heinz descubrió evidencias físicas que revelaban el origen judío de Solomon. En lugar de denunciarlo, el médico decidió protegerlo, estableciendo una complicidad silenciosa que proporcionó al joven refugiado un aliado crucial en su entorno peligroso. Este episodio demostró que incluso dentro de la maquinaria militar nazi existían individuos capaces de actos de humanidad. La estancia de Solomon con unidades militares duró varios meses. Durante este tiempo, participó en operaciones como intérprete y se convirtió en la mascota de la compañía por su aparente juventud y entusiasmo. Sin embargo, cualquier investigación sobre su pasado habría resultado en su ejecución inmediata. El siguiente capítulo de su extraordinaria odisea comenzó cuando las autoridades militares decidieron que un joven alemán tan prometedor no debía permanecer expuesto a los peligros del frente. Se determinó que Joseph Pergel sería enviado de regreso al Reich para completar su educación y formación como futuro líder del nuevo orden europeo. El viaje hacia Alemania se realizó en compañía de una funcionaria de las juventudes hitlerianas que había sido enviada para escoltarlo. Durante el trayecto, Solomon tuvo que inventar detalles convincentes sobre su supuesta experiencia militar. La llegada a la capital del Reich representó un momento de vértigo emocional para Solomon.
Berlín, la ciudad desde donde se había orquestado la persecución de su familia y la destrucción de su mundo anterior, ahora lo recibía como a un héroe en potencia. Las calles por las que había desfilado la SA durante los años 30, las mismas que había visto en noticiarios mientras vivía en Polonia, ahora las recorría vestido con uniforme nazi, saludado y respetado como un ciudadano ejemplar del Tercer Reich. Su destino final fue la Escuela de las Juventudes Hitlerianas en Braunschweig, una institución de élite diseñada para formar a los futuros líderes del partido nazi. El contraste con su situación apenas meses antes no podría haber sido más dramático. El refugiado judío que había huido del gueto de Lodz ahora ingresaba en una de las instituciones educativas más prestigiosas del régimen que había destruido su vida anterior. La adaptación al entorno de la Hitlerjugend requirió que Solomon desarrollara nuevas facetas de su personalidad ficticia. Joseph Pergel debía demostrar no solo lealtad al Reich, sino también excelencia académica y física. Los días se estructuraban con una disciplina militar que combinaba educación tradicional, entrenamiento físico intensivo y adoctrinamiento ideológico sistemático. Las clases de teoría racial representaban para Solomon el desafío más perturbador. Debía estudiar y aparentar creer en las pseudociencias que justificaban la persecución de su propio pueblo. En una ironía extraordinaria, los instructores lo clasificaron como un ejemplo perfecto de la raza báltica oriental, alabando sus características físicas como representativas de la pureza aria. La vida cotidiana en el internado implicaba convivir las 24 horas del día con jóvenes nazis genuinos, muchos de ellos fanatizados desde la infancia. Cada momento representaba una actuación constante. Su integración progresiva se vio facilitada por su capacidad intelectual. El programa incluía trabajo en fábricas locales y ceremonias públicas donde desfiló uniformado ante autoridades del partido, convirtiéndose en un símbolo viviente del éxito educativo nazi. Esta metamorfosis completa de refugiado judío a estudiante modelo del Reich representaba una hazaña de supervivencia que desafiaba toda probabilidad. Solomon había logrado no solo escapar a la muerte inmediata, sino integrarse completamente en la estructura de poder que había causado la destrucción de su mundo anterior. Sin embargo, esta integración exitosa también planteaba dilemas morales y psicológicos que lo acompañarían durante el resto de su existencia clandestina. Mientras se consolidaba su nueva identidad externa, Solomon mantenía secretamente la esperanza de reencontrarse con su familia. Las noticias que filtraban sobre la situación en Polonia ocupada eran cada vez más alarmantes, pero él preservaba la creencia de que sus padres y hermanos habían logrado sobrevivir en algún lugar. Esta esperanza se convertiría en el motor emocional que lo impulsaría a tomar riesgos extraordinarios en los meses siguientes. Cada amanecer en Braunschweig, la batalla silenciosa por existir. Los meses siguientes al ingreso de Solomon Perel en la Escuela de las Juventudes Hitlerianas de Braunschweig desarrollaron una rutina que oscilaba peligrosamente entre la normalidad aparente y el terror constante. Cada mañana, cuando el sonido de la diana despertaba a los internos a las 5:30, Joseph Pergel abría los ojos enfrentándose a la misma pregunta aterradora. ¿Sería este el día en que su impostura fuera descubierta? La estructura diaria seguía patrones militares estrictos que no admitían desviaciones. Después del despertar obligatorio, los jóvenes se dirigían al patio para ejercicio físico matutino, combinando calistenia, carreras y entrenamiento con armas básicas. Solomon había descubierto que destacar en estas actividades no solo mantenía su fachada, sino que también le proporcionaba una forma de canalizar la ansiedad que lo consumía. En estas sesiones observaba cuidadosamente a sus compañeros, estudiando gestos, expresiones y reacciones. Aprendió a reproducir la determinación férrea esperada de un futuro líder nazi, a modular su voz para reflejar convicción ideológica y a mantener una postura que transmitiera confianza racial. Cada detalle de su comportamiento había sido conscientemente construido para reforzar su identidad ficticia. Las duchas comunitarias posteriores al ejercicio representaban, invariablemente, el momento más peligroso de cada jornada. La circuncisión que llevaba como marca física indeleble de su origen judío constituía una amenaza mortal que pendía sobre él como una espada de Damocles. En una sociedad donde esta práctica se asociaba exclusivamente con la identidad judía, ser descubierto significaría no solo la muerte inmediata, sino también tortura previa. Para evitar la exposición, Solomon había desarrollado estrategias elaboradas que implementaba con precisión militar. Llegaba temprano para asegurarse un lugar en las esquinas, donde podía controlar mejor los ángulos de visión.
Mantenía siempre una toalla estratégicamente posicionada y había aprendido a ducharse minimizando cualquier posibilidad de observación. Cuando otros muchachos se acercaban demasiado, creaba distracciones conversacionales o se retiraba con excusas sobre el agua fría. La tensión era tan intensa que Solomon llegó a considerar automutilarse para explicar su condición física diferente, aunque finalmente desistió por los riesgos que implicaba. El adoctrinamiento ideológico constituía otro elemento central que sometía a Solomon a tortura psicológica constante. Las clases de teoría racial, impartidas con solemnidad de dogmas científicos irrefutables, lo obligaban a escuchar largas horas las justificaciones pseudoacadémicas para el exterminio de su propio pueblo. Los instructores describían detalladamente las supuestas características físicas y mentales que hacían a los judíos inferiores y peligrosos, utilizando diagramas, fotografías y mediciones craneales. Estas sesiones exigían no solo mantener una expresión de atención respetuosa, sino también participar activamente en discusiones que requerían entusiasmo por las políticas antijudías del Reich. Aprendió a modular su voz para transmitir el disgusto apropiado cuando se mencionaba a los judíos, a asentir en los momentos correctos y a formular preguntas que demostraran su compromiso ideológico. En una ironía particularmente cruel, sus instructores frecuentemente lo utilizaban como ejemplo físico de pureza racial aria, alabando precisamente aquellas características que habían hecho posible su supervivencia. Las lecciones sobre identificación racial se convirtieron en ejercicios especialmente perturbadores donde Solomon debía aprender a reconocer rasgos judíos en fotografías y dibujos. Su capacidad para aprobar estos exámenes con calificaciones sobresalientes solo reforzaba la admiración de sus superiores por su supuesta intuición racial natural. El componente militar del programa incluía entrenamiento con armas, tácticas básicas de combate y preparación para el servicio futuro en las Fuerzas Armadas del Reich. Cada habilidad militar que adquiría representaba una contradicción adicional. Estaba siendo entrenado para combatir contra las fuerzas que potencialmente podrían liberar a su familia y a su pueblo. Las tardes se dedicaban habitualmente al trabajo en las fábricas locales, principalmente en las instalaciones de Volkswagen, donde Solomon participaba en la producción de vehículos militares. En estos periodos experimentaba momentos de conexión emocional cuando lograba intercambiar miradas furtivas con trabajadores que claramente sufrían bajo el yugo nazi. En ocasiones, conseguía deslizar pequeñas porciones de comida o cigarrillos a prisioneros soviéticos, actos de solidaridad mínima que le permitían mantener un vestigio de humanidad. El aspecto más complejo de su supervivencia diaria residía en las relaciones interpersonales que debía cultivar con sus compañeros de clase. Solomon comprendió rápidamente que el aislamiento social sería sospechoso en un entorno diseñado para fomentar la camaradería masculina. Necesitaba establecer amistades genuinas que lo protegieran de la sospecha, pero sin permitir nunca una intimidad que pudiera revelar sus secretos. Con Gerhard, un muchacho originario de Peine como él supuestamente era, Solomon debía mantener un equilibrio particularmente delicado. Cuando Gerhard mencionó casualmente su ciudad natal común, Solomon experimentó un momento de pánico absoluto antes de fingir ignorancia convincente sobre detalles locales que podrían haberlo delatado. Desarrolló la habilidad de desviar conversaciones potencialmente peligrosas hacia temas más seguros, utilizando preguntas sobre las experiencias de otros para evitar elaborar sobre las suyas propias. Las noches de dormitorio alcanzaban un punto crítico de vulnerabilidad. Las conversaciones entre muchachos podían desviarse hacia territorios peligrosos. Solomon aprendió a desempeñar el papel de oyente atento en lugar de narrador de experiencias personales, mostrando admiración por las historias de otros mientras ofrecía versiones vagas y poco comprometedoras de su propio pasado. Con la llegada de los fines de semana y las vacaciones surgían retos adicionales. Mientras muchos compañeros regresaban con sus familias, Solomon debía inventar explicaciones convincentes para justificar por qué no podía visitar a parientes ni recibir correspondencia. La ausencia de cartas o paquetes habría despertado sospechas, de modo que elaboró relatos sobre familiares militares desplazados y comunicaciones interrumpidas. Incluso, en ciertas ocasiones, se escribía a sí mismo con diferentes caligrafías para simular correspondencia. En paralelo, las celebraciones nazis se transformaban en pruebas de resistencia psicológica. En aniversarios del partido, conmemoraciones militares o ceremonias de juramento, Solomon estaba obligado a participar con entusiasmo en rituales que exaltaban la destrucción de su propio mundo. Con precisión ensayada, sincronizaba sus gritos de Sieg Heil con los de sus compañeros, cantaba himnos con la intensidad requerida y modulaba su expresión para mostrar la exaltación adecuada frente a los discursos oficiales.
Uno de los episodios más traumáticos ocurrió ante una proyección cinematográfica de propaganda antisemita. En la sala abarrotada, Solomon se vio forzado no solo a contemplar representaciones deshumanizadoras de su pueblo, sino también a unirse a las risas y abucheos de los demás. Mantener la compostura en medio de aquel espectáculo exigió una disociación mental que dejó cicatrices permanentes en su psique. No obstante, entre tanta hostilidad aparecieron destellos de humanidad inesperada. La señorita Koshy, funcionaria administrativa, mostró hacia él una amabilidad maternal que iba más allá de sus funciones. Y aún más significativo fue el vínculo con Otto Zaglauer, un compañero de clase con quien compartía partidas de ajedrez y conversaciones literarias. Otto representaba al joven alemán que, en otras circunstancias, habría sido un amigo natural, reflexivo, curioso y menos fanático que la mayoría. Las contradicciones se intensificaron cuando surgieron sentimientos románticos hacia Leni, una joven vinculada a la escuela. Aquella atracción, cargada de complejidad emocional, lo obligaba a enfrentar preguntas sobre identidad y futuro que escapaban a sus posibilidades de resolución. Sus encuentros con Leni se movían dentro de límites estrictos, diseñados para expresar afecto sin comprometer el secreto que lo mantenía con vida. La presión de sostener tantas máscaras simultáneas pronto se reflejó en su cuerpo. El insomnio crónico, la falta de apetito y los ataques de ansiedad amenazaban con delatarlo. Para resistir, creó rutinas de relajación mental, recitaba oraciones hebreas en silencio y evocaba canciones que su madre le había cantado en la infancia, como anclas de cordura y memoria. Al mismo tiempo, algo inquietante comenzaba a suceder. Ciertos aspectos de la vida nazi empezaban a resultarle familiares. La disciplina militar, la eficacia organizativa y la camaradería masculina ofrecían satisfacciones que complicaban su autoimagen. En esa ambigüedad, la línea entre la actuación necesaria y la adaptación real se volvía cada vez más difusa. De forma intermitente, las noticias de la guerra aportaban fragmentos de información sobre el destino de los suyos. Informes de reasentamientos, guetos en expansión y operaciones de limpieza dibujaban un horizonte sombrío. Entre la desesperación y el dolor, Solomon hallaba también una determinación renovada: sobrevivir para honrar la memoria de los ausentes. La evolución de su vida en la escuela se convirtió, así, en un ejemplo extremo de la capacidad humana de adaptación. Cada jornada exigía nuevas habilidades: leer con precisión expresiones que insinuaban sospecha, desviar conversaciones peligrosas con maestría y demostrar fervor nazi sin comprometer la esencia de su identidad. Esa doble existencia, llevada hasta los límites de lo posible, estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Solomon se preparaba para la decisión más arriesgada de su odisea: intentar visitar a sus padres en el gueto de Lodz, utilizando como salvoconducto la misma identidad nazi que lo mantenía con vida. Confusión de identidades en medio del colapso del Tercer Reich. El año 1945 amaneció sobre una Alemania que comenzaba a desmoronarse desde sus cimientos. Solomon Perel, quien había sobrevivido durante años como Joseph Pergel en el corazón mismo del sistema educativo nazi, enfrentaba la culminación de la prueba más extraordinaria de resistencia psicológica de la historia moderna. El Reich que había construido su identidad ficticia empezaba a tambalearse, aunque esto no garantizaba su salvación inmediata. Las noticias que filtraban hasta la escuela de Braunschweig durante el invierno de 1944 a 1945 pintaban un panorama sombrío para las fuerzas alemanas. Los frentes occidental y oriental se acercaban inexorablemente hacia el territorio alemán, mientras los bombardeos aliados intensificaban su presión sobre las ciudades industriales del Reich. Los instructores presentaban oficialmente estos reveses como temporales, que el genio militar alemán sabría revertir mediante armas secretas y tácticas revolucionarias. Solomon observaba con una mezcla compleja de esperanza y terror. El avance aliado representaba la posibilidad de liberación y el fin de su existencia clandestina, aunque comprendía que los momentos finales del régimen nazi podrían ser los más peligrosos. La desesperación del colapso podría generar investigaciones más rigurosas, purgas internas o el caos violento característico de la caída de sistemas totalitarios. Estos meses finales le permitieron perfeccionar sus estrategias de supervivencia hasta convertirlas en un arte sutil. Había aprendido a leer las tensiones institucionales con la precisión de un sismógrafo humano, detectando cambios ambientales que indicaran peligros inminentes. Cuando algunos instructores mostraron nerviosismo o ciertos compañeros desaparecieron sin explicación, Solomon ajustaba su comportamiento para mantenerse en una zona de invisibilidad protectora.
La propaganda oficial mantenía un optimismo forzado que contrastaba dramáticamente con la realidad del deterioro alemán. Los discursos sobre la victoria final se volvían estridentes mientras escaseaba la comida, desaparecían los suministros básicos y los bombardeos se acercaban peligrosamente. Solomon participaba en las manifestaciones de fe requeridas, gritando consignas sobre resistencia hasta la muerte mientras internamente contaba los días hacia su posible liberación. Su momento más cercano a la exposición ocurrió cuando recibió una citación policial para investigación rutinaria sobre documentación ancestral. Las autoridades habían iniciado una revisión sistemática de registros estudiantiles, buscando inconsistencias que indicaran infiltración enemiga o falsificación identitaria. Solomon se dirigió a la comisaría consciente de que su historia fabricada se sometería al escrutinio más riguroso enfrentado hasta entonces. El interrogatorio requirió mantener compostura externa mientras respondía preguntas detalladas sobre su supuesto origen báltico y las circunstancias de su llegada al Reich. Los oficiales mostraron suspicacia ante vacíos narrativos, solicitando documentación adicional que él sabía imposible de proporcionar. El plazo de varios días para presentar certificados requeridos lo enfrentó a la crisis más grave de toda su impostura. La salvación llegó desde una fuente inesperada. Una formación de bombarderos aliados atacó Braunschweig con intensidad sin precedentes la noche del plazo establecido. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno mientras Solomon permanecía refugiado en los sótanos escolares, experimentando emociones contradictorias ante la destrucción presenciada. Al emerger al amanecer, descubrió que el edificio de la comisaría había sido completamente destruido, llevándose todos los archivos que podrían haber revelado su verdadera identidad. Este bombardeo representó un momento de liberación psicológica extraordinario. Por primera vez en años, pudo enviar mentalmente una oración de gratitud hacia pilotos anónimos que, sin saberlo, habían eliminado la amenaza más inmediata a su supervivencia. La ironía no se le escapaba. Las fuerzas que luchaban por liberar a su pueblo acababan de salvar específicamente su vida individual. Los archivos destruidos, comunicaciones interrumpidas y personal disperso crearon un caos burocrático que hizo imposible cualquier investigación adicional sobre su origen. Joseph Pergel había adquirido, por accidente de guerra, una legitimidad documental que la planificación más cuidadosa no habría conseguido. Sin embargo, este alivio temporal trajo nuevos desafíos prácticos cuando la infraestructura educativa de Braunschweig se desintegraba bajo la presión de bombardeos continuos. Las clases se interrumpían constantemente, instructores desaparecían sin aviso y muchos estudiantes fueron evacuados o llamados para tareas de defensa civil. Solomon navegó estos cambios manteniéndose útil pero no indispensable, visible pero no memorable. Experimentó una extraña sensación de normalización de su identidad falsa. Después de años interpretando a Joseph Pergel, ciertos aspectos de esta personalidad habían comenzado a sentirse naturales. La disciplina militar, rutinas institucionales e incluso elementos de camaradería nazi proporcionaban estructuras familiares que complicaban su autoimagen. Su 20º cumpleaños el 21 de abril de 1945 marcó un momento de reflexión profunda sobre los años transcurridos desde su captura inicial por soldados alemanes. 4 años de existencia dual habían desarrollado habilidades de actuación y resistencia psicológica que definirían permanentemente su carácter. Contemplando este aniversario personal, Solomon no podía saber que se encontraba a semanas del final de su odisea clandestina. Las últimas semanas de abril trajeron colapso acelerado del orden institucional. Los instructores restantes hablaban abiertamente sobre derrota inevitable, estudiantes desertaron intentando regresar con familias y la disciplina militar se relajó visiblemente. Solomon observaba estos desarrollos con cautela, comprendiendo que la transición hacia la liberación podría ser tan peligrosa como los años de ocultamiento. Los primeros soldados aliados que llegaron a Braunschweig no fueron las tropas estadounidenses esperadas, sino unidades avanzadas que generaron confusión sobre procedimientos. Los estudiantes de juventudes hitlerianas se encontraron en situación ambigua. Técnicamente combatientes enemigos, pero también civiles menores cuyo estatus legal era incierto bajo convenciones internacionales. El caos post-ocupación planteó el desafío complejo de revelar su verdadera identidad sin comprometer su seguridad personal. Los soldados liberadores, aunque bien intencionados, no podían distinguir inmediatamente entre nazis genuinos y víctimas ocultas. Su uniforme de juventudes hitlerianas y documentación alemana lo clasificaban automáticamente como enemigo potencial, independientemente de su origen real.
El desenmascaramiento requirió planificación cuidadosa que invirtiera años de ocultamiento. Solomon debía demostrar su identidad judía a autoridades con razones fundadas para desconfiar de afirmaciones hechas por jóvenes alemanes desesperados por evitar consecuencias. Su conocimiento del hebreo, recuerdos detallados de vida judía preguerra y capacidad para describir experiencias específicas del Holocausto gradualmente convencieron a oficiales de inteligencia aliados sobre la veracidad de su historia extraordinaria. La confirmación oficial desencadenó una crisis emocional diferida durante años. Por primera vez desde 1941, podía reconocer abiertamente su nombre real, origen familiar y pertenencia al pueblo que había sobrevivido ocultándose. Esta liberación psicológica se acompañó de desorientación profunda. Después de años interpretando un papel, recuperar su identidad auténtica requería un proceso de readaptación complejo. Los campos de repatriación lo conectaron con otros supervivientes judíos que habían empleado estrategias diferentes para sobrevivir al Holocausto. Estos encuentros proporcionaron perspectivas sobre su propia experiencia, revelándole que su método de supervivencia, aunque extraordinario, formaba parte de un espectro más amplio de resistencia y adaptación judía durante la persecución nazi. Información fragmentaria sobre el destino familiar llegó a través de registros de Cruz Roja, testimonios de supervivientes y listas de víctimas. La confirmación de que sus padres habían perecido transformó su supervivencia personal de triunfo individual en responsabilidad memorial hacia los muertos. Entre las noticias trágicas surgieron también rayos de esperanza. Su hermano Isaac había logrado sobrevivir y se encontraba intentando emigrar a Palestina. El reencuentro con Isaac en un campo de refugiados representó cierre emocional y apertura hacia el futuro simultáneamente. Los hermanos habían sobrevivido utilizando estrategias completamente diferentes. Isaac a través de resistencia armada y vida clandestina en bosques, Solomon mediante infiltración en el sistema enemigo. Sus experiencias divergentes reflejaban la diversidad de respuestas judías ante persecución sistemática. Sus conversaciones revelaron tanto cicatrices compartidas como diferencias fundamentales creadas por experiencias separadas. Isaac había mantenido su identidad judía intacta a través de lucha continua contra perseguidores, mientras Solomon había preservado su vida física mediante negación temporal de esa misma identidad. Ambos métodos habían requerido formas diferentes de heroísmo y dejado marcas psicológicas distintas. La decisión conjunta de emigrar a Palestina representaba tanto huida de Europa devastada como compromiso activo con la construcción de una patria judía independiente. Solomon veía esta elección como posibilidad de integrar finalmente identidades fragmentadas en un contexto donde ser judío no requería ocultamiento ni disculpas. El viaje hacia Palestina a través de redes clandestinas que ayudaban a refugiados judíos a burlar restricciones británicas de inmigración proporcionó tiempo adicional para procesar la transformación existencial. Las semanas de travesía permitieron reflexionar sobre años transcurridos y comenzar a articular mentalmente la narrativa de supervivencia que eventualmente compartiría con el mundo. El puerto de Haifa marcó el final definitivo de su identidad como Joseph Pergel y el renacimiento completo de Solomon Perel. Por primera vez en años, podía usar su nombre real sin temor, hablar hebreo abiertamente y formar parte de una comunidad que celebraba en lugar de ocultar su identidad judía. Esta transición, aunque liberadora, presentaba desafíos de integración en una sociedad donde su experiencia única como infiltrado nazi lo distinguía incluso entre supervivientes del Holocausto. El juicio de Eichmann y el despertar de las memorias reprimidas. La llegada de Solomon Perel al territorio judío palestino en julio de 1948 coincidió con uno de los momentos más decisivos en la historia del pueblo judío moderno. El joven superviviente del Holocausto que había pasado años ocultándose bajo una identidad nazi ahora pisaba tierra de la recién proclamada nación judía, en pleno fragor de la Guerra de Independencia. Este contexto no era meramente circunstancial. Representaba la oportunidad perfecta para que Solomon canalizara toda la energía emocional acumulada tras años de supervivencia clandestina hacia la construcción activa de un futuro judío libre. Su integración en la sociedad israelí comenzó inmediatamente con su alistamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel, donde participó en combates en el frente de Jerusalén. Para Solomon, empuñar armas como soldado judío representaba una inversión simbólica completa de su experiencia previa. Después de años, fingiendo lealtad al ejército que perseguía a su pueblo, ahora luchaba abiertamente por la supervivencia e independencia judía.
Esta transformación de víctima oculta a combatiente declarado proporcionó un marco concreto para procesar las complejidades psicológicas de su experiencia anterior. El servicio militar también le ofreció la oportunidad de forjar relaciones genuinas por primera vez en casi una década. Sus compañeros de armas conocían su nombre real, su historia personal y su compromiso con la causa común. Esta normalización de las relaciones interpersonales, después de años de actuación constante, representó un proceso terapéutico fundamental, aunque inconsciente. Solomon podía finalmente experimentar la camaradería masculina sin temor a la exposición, establecer amistades auténticas sin calcular constantemente los riesgos de revelación. Concluido su servicio militar, Solomon se dedicó a la reconstrucción de una vida civil normal. En 1959 contrajo matrimonio con Débora, una decisión que marcó su compromiso definitivo con el futuro y la normalidad. La ceremonia matrimonial, celebrada según la tradición judía, representaba públicamente todo lo que había estado negado en sus años de supervivencia clandestina. Tener hijos posteriormente consolidó esta normalización, proporcionándole la oportunidad de transmitir valores y tradiciones judías de manera abierta y orgullosa. Las décadas siguientes vieron a Solomon construir una carrera empresarial exitosa que le permitió establecer seguridad económica para su familia. Esta estabilidad material, que contrastaba dramáticamente con la precariedad existencial de sus años de guerra, le proporcionó la base emocional necesaria para eventualmente confrontar su pasado traumático. Sin embargo, en estos primeros años en Israel mantuvo un silencio casi completo sobre sus experiencias del Holocausto. Este silencio no era inusual entre los supervivientes de aquella generación, quienes frecuentemente encontraban que sus experiencias eran tan extraordinarias que resultaban difíciles de comunicar o comprender para quienes no las habían vivido. En el caso particular de Solomon, la naturaleza de su supervivencia añadía capas adicionales de complejidad. Su método de ocultamiento dentro del sistema nazi generaba preguntas incómodas sobre colaboración, resistencia y los límites morales de la supervivencia que prefería evitar. Además, la sociedad israelí de las décadas de 1950 y 1960 mantenía una relación ambivalente con los supervivientes del Holocausto. Mientras que su testimonio de persecución validaba la necesidad de un Estado judío independiente, sus métodos de supervivencia a veces generaban juicios implícitos sobre por qué habían permitido que ocurriera el genocidio en lugar de resistir heroicamente. Solomon, consciente de estas dinámicas sociales, optó por integrarse silenciosamente en lugar de destacar por la singularidad de su experiencia. Este período de silencio se extendió más de 3 décadas, tiempo en el cual Solomon observó cómo la percepción pública del Holocausto evolucionaba gradualmente. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén de 1961 marcó un momento crucial en la disposición de la sociedad israelí para confrontar directamente las realidades del genocidio nazi. Los testimonios públicos de supervivientes en el juicio crearon precedentes para que historias individuales fueran escuchadas y valoradas como documentos históricos esenciales. Paralelamente, el desarrollo de estudios académicos sobre el Holocausto y el creciente reconocimiento internacional de su significancia histórica comenzaron a crear espacios donde testimonios complejos como el de Solomon podían ser comprendidos dentro de marcos conceptuales más sofisticados. La comprensión de que la supervivencia al genocidio había requerido estrategias diversas, algunas de ellas moralmente ambiguas, se expandió gradualmente entre historiadores y educadores. La decisión de Solomon de romper su silencio llegó finalmente a mediados de la década de 1980, motivada por una combinación de factores personales e históricos. A nivel personal, la madurez emocional adquirida en décadas de vida normal le había proporcionado la perspectiva necesaria para contextualizar su experiencia juvenil. A nivel histórico, el surgimiento del negacionismo del Holocausto creó una urgencia moral para que los supervivientes documentaran sus testimonios antes de que fuera demasiado tarde. En 1985, Solomon publicó su autobiografía bajo el título Ich war Hitler Junge Salomon, un relato detallado de su supervivencia que no evitaba las complejidades morales de su experiencia. El libro representaba un acto de valentía intelectual considerable, ya que exponía aspectos de su historia que podían generar incomprensión o juicio. Al elegir la honestidad completa sobre la comodidad del silencio, Solomon demostró un compromiso con la verdad histórica que trascendía consideraciones de imagen personal. La recepción crítica del libro confirmó tanto los riesgos como los beneficios de su decisión de testimoniar. Mientras que algunos lectores expresaron admiración por su ingenio y resistencia,
Otros cuestionaron los aspectos morales de su estrategia de supervivencia. Estas reacciones mixtas reflejaban las dificultades inherentes en juzgar decisiones tomadas bajo presión extrema desde la perspectiva de la normalidad posterior. El impacto del libro trascendió rápidamente las fronteras lingüísticas y geográficas cuando fue traducido a múltiples idiomas. La historia de Solomon resonaba particularmente en sociedades que habían experimentado sus propias divisiones ideológicas y dilemas de supervivencia en el siglo XX. Su testimonio proporcionaba una perspectiva única sobre cómo los individuos navegan la tensión entre integridad personal y supervivencia física en condiciones extremas. El reconocimiento internacional definitivo llegó con la adaptación cinematográfica dirigida por Agnieszka Holland en 1990. La película Europa, Europa trasladó la historia de Solomon a un medio visual que podía comunicar las complejidades emocionales de su experiencia a audiencias masivas. La película logró el equilibrio delicado de presentar su historia sin romantizar ni condenar sus decisiones, permitiendo que los espectadores confrontaran sus propias reacciones ante los dilemas morales presentados. El éxito de la película, que ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera en 1991 y recibió una nominación al Oscar, catapultó la historia de Solomon hacia el reconocimiento mundial. Este éxito mediático transformó su testimonio personal en un documento cultural que educaba a nuevas generaciones sobre las complejidades del Holocausto más allá de las narrativas simplificadas de víctimas y perpetradores. Con la fama internacional llegó también la responsabilidad de servir como educador público sobre el Holocausto. Solomon se convirtió en un orador solicitado internacionalmente, dirigiéndose a audiencias en escuelas, universidades, museos y conferencias académicas. Su capacidad para articular las complejidades morales de la supervivencia lo distinguía de otros testimonios más tradicionales, ofreciendo perspectivas matizadas que enriquecían la comprensión pública del genocidio. A lo largo de estas décadas de testimonio público, Solomon desarrolló reflexiones filosóficas profundas sobre las implicaciones más amplias de su experiencia. Frecuentemente enfatizaba que su supervivencia había dependido tanto del azar como de la estrategia, rechazando cualquier interpretación que lo presentara como excepcionalmente heroico. Esta humildad intelectual reflejaba su comprensión de que millones de otros judíos, igualmente inteligentes y determinados, habían perecido debido a circunstancias menos favorables. Sus reflexiones sobre identidad se volvieron particularmente sofisticadas con el tiempo. Solomon articulaba cómo su experiencia había demostrado tanto la fluidez como la persistencia de la identidad cultural. Mientras que había podido adoptar comportamientos y actitudes alemanas convincentemente, su núcleo identitario judío había permanecido intacto durante toda la impostura. Esta dualidad experiencial le proporcionaba perspectivas únicas sobre debates contemporáneos sobre asimilación, multiculturalismo y preservación cultural. En sus presentaciones públicas, Solomon frecuentemente abordaba preguntas sobre los límites morales de la supervivencia. Reconocía que su método había requerido una forma de colaboración aparente con el sistema nazi, pero argumentaba que esta colaboración superficial había servido al objetivo más fundamental de preservar vida judía. Sus reflexiones contribuyeron significativamente a la comprensión académica de las zonas grises morales que caracterizaron la experiencia del Holocausto. Cuando Solomon alcanzó edad avanzada, se convirtió en uno de los últimos testigos directos vivientes de ciertos aspectos del Holocausto. Esta responsabilidad generacional pesaba considerablemente sobre él, especialmente cuando otros supervivientes de experiencias similares fallecían progresivamente. Su longevidad lo convirtió en depositario de memorias que solo él podía transmitir con autenticidad experiencial. El fallecimiento de Solomon Perel en febrero de 2023, a los 97 años, marcó el fin de una vida extraordinaria que había abarcado prácticamente todo el siglo XX. Su muerte fue ampliamente reportada internacionalmente, reconociendo su contribución única a la preservación de la memoria histórica y la educación sobre el Holocausto. El legado de Solomon trasciende su historia individual para convertirse en un documento sobre la capacidad humana de adaptación, resistencia y supervivencia moral bajo condiciones extremas. Su testimonio desafía categorizaciones simplistas sobre víctimas y perpetradores, demostrando que la realidad histórica frecuentemente presenta complejidades que resisten interpretaciones maniqueas. Para las generaciones futuras, la historia de Solomon Perel representa un recordatorio poderoso de que la preservación de la dignidad humana a veces requiere decisiones que desafían expectativas morales convencionales.
su vida demostró que la verdadera resistencia contra sistemas genocidas puede tomar formas inesperadas, incluyendo la supervivencia misma como acto de desafío. Su insistencia en contar su historia completa, incluyendo aspectos incómodos que podrían haber preferido ocultar, estableció un estándar de honestidad intelectual para el testimonio histórico. Al rechazar la tentación de simplificar su experiencia para consumo público, Solomon contribuyó a una comprensión más matizada y completa de uno de los períodos más oscuros de la humanidad.